33 minutos pasan de la hora 14, estás en Tarde para Todo y como te decía recién, en medio de todo lo que está pasando en la Argentina hay que hacer un paréntesis, un impas y hablar de Moreno, particularmente Moreno que esta semana tuvimos obras, hay proyectos a futuro para seguir trabajando, pero hay dos obras fundamentales, una que tiene mucho tiempo de iniciado, 20 años, y la otra que también era una necesidad que tenía la comunidad educativa de una de las escuelas de Cuartel Quinto. Por eso voy a darle la bienvenida a Cintia Muñoz, agradecerle su tiempo y bueno, y charlemos un poco acerca de esto que debe ser una alegría enorme, digo, cuando se inaugura una escuela y cuando se termina un proyecto de tanto tiempo. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, por este espacio para poder contar esto que vivimos a principio de esta semana, que nada, que es una síntesis, ¿no? Es como el fruto después de tantos años de trabajo y de lucha de una comunidad entera, ¿no? Cuartel Quinto siempre fue una de las localidades más olvidadas para el gobierno municipal y en general, digamos, ¿no? Para el Estado, y la verdad que desde la llegada de Mariela al gobierno se fueron logrando un montón de políticas públicas y objetivos que la comunidad venía peleando, ¿no? Se venía organizando. Y que bueno, fueron escuchados obviamente y se pudieron concretar, digamos. En principio el lunes inauguramos el CFI número 2 de Moreno. Es un centro de formación integral que vendría a ser una escuela secundaria para personas con discapacidad. Ese CFI venía funcionando como anexo de la escuela 506, que es la escuela primaria para personas con discapacidad de Cuartel Quinto. Con una necesidad enorme porque compartían todos los espacios, ¿no? Un edificio que es para una primaria lo venían compartiendo ambas instituciones, así que desde el año 2021 que iniciamos este proyecto de creación de la escuela y de construcción del edificio, ¿no? Claro. Y como bien vos decías, hace 20 años que no se inauguraba, que no se abría una escuela especial en Moreno, con toda la necesidad que hay. Nada, y también a contramano, un poco hablamos fuera del aire de lo que viene pasando a nivel nacional, ¿no? Sí. Justo que se veta la ley de emergencia en discapacidad a nivel nacional. Bueno, en Moreno estamos reconociendo en realidad el derecho que durante mucho tiempo fue olvidado, sí, ¿no? Para las personas con discapacidad. A veces es como que hay que hacer la cuenta, ¿no? De a quién le perjudica una medida, en este caso el gobierno nacional, cómo pasa que una persona que se queda sin trabajo, que tiene asistencia, una obra social, y su chiquito con discapacidad. Cuando todo eso se pierde, recae en el Estado. Es como que se les van cerrando todas las puertas. Exactamente. ¿No? Y se quedan como con su necesidad y su problemática en soledad y bueno, en este caso, nada, con todo nuestro acompañamiento desde el gobierno municipal y también provincial, que cada vez es más difícil porque así como nos recortan en Moreno el presupuesto, también lo hacen a nivel provincial, entonces se hace cada vez más difícil poder seguir garantizando derechos y ahí hay que ponerle como mucho el cuerpo y mucha creatividad en poder buscar soluciones y también poder reclamar lo que hay que reclamar y que se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo, ¿no? Porque hay algo que siempre dice Mariel, que es clarísimo, que Moreno aporta mucho a la recaudación del gobierno nacional, con todos los impuestos que pagamos cada vez que compramos algún producto alimenticio, por ejemplo, y de eso no vuelve nada Moreno. Y mucha gente no lo sabe, ¿no? No toma dimensión, no es consciente de lo que aporta todos los días con su esfuerzo, con su trabajo, y hay que decirlo porque es muy injusto lo que está pasando, lo que están haciendo, y todas las obras que teníamos con el gobierno nacional se frenaron lamentablemente. Axel contaba el martes que pararon 80 obras de escuelas que estaba haciendo el gobierno nacional en la provincia. En Moreno son 3. Una es la secundaria técnica que está en el Parque Industrial 2 de Moreno, que era un proyecto espectacular, tener una escuela técnica ahí. Bueno, lo frenaron. La creación de un jardín de infantes en el barrio El Quijote, también lo frenaron. Y el jardín 932 de La Reja, que era la sustitución del edificio actual, que bueno, es una casa muy antigua, que bueno, nada, se había iniciado la obra en el gobierno de Alberto y la abandonaron.
bueno, con mucho esfuerzo a través del Fondo de Financiamiento Educativo, ayer hicimos el inicio formal de la obra a cargo de la cooperativa El Yunque, que es una cooperativa local. Que es la misma que construyó el Consejo Escolar Nuevo. Tal cual, es la misma. Hicimos una reunión con las familias, con el equipo directivo, para poder contar esto, ¿no? De que es una decisión política de nuestra intendenta de implementar el fondo educativo en educación, como corresponde, y que podemos terminar edificios que abandonan Milei, ¿no? O sea, Milei abandona y Mariel la termina a la obra. Así que eso es muy importante poder resaltarlo, ponerlo en valor. Porque haya un gobierno también que levante la bandera de seguir trabajando para y por la sociedad. Sí, tal cual. Y que en realidad la responsabilidad de los edificios escolares es del gobierno de la provincia, ¿no? El sistema educativo depende del gobierno de la provincia, pero en Moreno, por decisión de Mariel, el municipio aporta muchísimo en la planificación, en mejorar, digamos, el funcionamiento, los vínculos, o sea, trabajamos a la par, codo a codo, con las instituciones educativas, en pos de resolver y acompañar a nuestra comunidad, porque son nuestros vecinos de Moreno los que van a las escuelas y los queremos cuidar. ¿Y cómo los viste el lunes? Porque arranquemos por el lunes, que fue la inauguración del Centro de Formación Integral, un centro fundamental para la integración en el ámbito laboral. Estaban felices. Estaban felices. El lunes, bueno, fue la inauguración, todo el acto protocolar, digamos, formalmente el martes iniciaron las clases. Y pudimos compartir con ellos la salida del turno mañana y el ingreso del turno tarde. Estaban felices, nos abrazaban, nos agradecían, querían entrar, las mamás también, ¿no? Una felicidad enorme, porque es esto que hablábamos antes, sentirse acompañadas, poder dejar a sus hijos en un lugar seguro, quedarse tranquilas, que están en condiciones dignas. Que dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. Tal cual. Porque vienen peleando hace mucho tiempo. Sí, si no me falla la memoria, estoy hablando ya por el año 2002, hubo un anexo en la escuela 501. Y después se empezó a trasladar hasta que llega a Cuartel Quinto. Claro, en la 501 estaba... 501, que está el 505. Está el CFI 1. Claro. Ahí. Y se fueron trasladando hasta y después se hace el anexo en 506, en Cuartel Quinto. ¿Y cómo es esa articulación entre el distrito de Moreno, la inspección y la dirección de discapacidad en la provincia de Buenos Aires? En realidad nosotros tenemos a nivel local un ámbito que es la UEGD, que es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, donde nos encontramos todos los niveles del Estado para poder planificar con los sindicatos. Entonces ahí se van trabajando todas las problemáticas, se van compartiendo los relevamientos que hacen los sindicatos cuando visitan las escuelas, lo que hace el Consejo Escolar, lo que hacemos desde el municipio, y vamos planificando las obras y las intervenciones. Y este tema salió en la UEGD, lo trabajamos mucho con el SUTEBA, una necesidad de contar con una escuela, y se puso como prioridad, y la información que se compartía era que estaba el viejo edificio del Jardín 917 al lado de la Técnica 5, que estaba abandonado. Creo que el nuevo edificio se había inaugurado allá por los 2000 también. Estuvo como 20 años vacío, muy deteriorado para demoler, y que era de la Dirección General de Escuelas, entonces podíamos armar el proyecto para que se cree ahí. Y bueno, de ahí lo encaramos, lo votamos en la UEGD, eso se eleva a provincia, se arman los legajos, nuestros arquitectos municipales armaron el proyecto, se elevó a la provincia lo aprobó, y después a través del Fondo PED, que era el Programa de Emergencia Educativa, nos pasan los fondos al municipio y el municipio ejecuta la obra. O sea, el proyecto lo armamos nosotros, lo inspeccionamos nosotros, y bueno, se logra esto, ¿no? Justo cuando se termina el edificio, se crea la institución y se crean 20 cargos de trabajadores de la educación, entre auxiliares, equipo docente y equipo de conducción de la institución. Así que también es eso, ¿no? También hay que decir que no es solamente una estructura, sino también que se llevaron muebles, se llevaron... mobiliario, cocinas, porque la primera etapa de este edificio contempló 3 aulas y un aula taller, porque tiene la orientación en cocina, tiene el taller de cocina. Entonces, bueno, se armó toda ese aula.
Y lo que se firmó también el martes fue la segunda etapa del edificio, que contempla una cocina, más baños, un aula y un Zoom comedor, con el patio también, con una galería, porque tienen taller de huerta. Claro. Así que eso ya se empieza a licitar ahora. Para que más o menos también la gente por ahí no está al tanto. Acá en Moreno tenemos herrería, carpintería, cocina, huerta, todas esas disciplinas que se van a trasladar a Cuartel Quinto. Ajá, sí. Pronto. Sí, en la escuela. Así que, nada, la idea es que ellos puedan desarrollarse en su vida, ¿no? Como cualquier persona que estudian y que puedan también tener herramientas para después trabajar, digamos, que la discapacidad no sea un límite, ¿no? Que sigan teniendo posibilidades de desarrollarse en todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida de una persona. Totalmente. Así que la idea de esta formación secundaria es eso, ¿no? Formar también para el trabajo. Para el trabajo. Y hay chicos, que también lo quiero contar, que hay chicos que están trabajando, hay chicos que se incorporaron a distintas empresas y que a futuro va a haber novedades. Así que está bueno que crezca la educación en este sentido, que puedan apoyar a la discapacidad y que los chicos tengan un futuro laboral. Bueno, Mariel siempre habla de que Moreno es el desarrollo PYME más importante de la provincia de Buenos Aires, y esto tiene que estar acompañado, este desarrollo productivo, con la educación también, ¿no? Van de la mano, porque si nosotros no formamos a los morenenses para estas fuentes de trabajo que se van a empezar a abrir y se están abriendo, quedamos como en desnivel. Entonces sí o sí tenemos que trabajar juntos para esto, para que nos formemos acá y que trabajemos acá, ¿no? Siempre históricamente se habló de Moreno como una ciudad dormitorio donde toda la vida de nuestros vecinos se desarrollaba fuera de Moreno y solamente a dormir a casa, ¿no? Y eso está cambiando, ¿no? De a poco, obviamente con más esfuerzo ahora, sí, claro. Pero eso se está transformando, ¿no? El vecino de Moreno empieza a habitar Moreno, y eso es re importante también hacia a nuestros vínculos, al cuidado de nuestra comunidad, de nuestro barrio, y la educación y el trabajo son fundamentales para eso. Sí, sí. Lo que tiene Moreno de nuevo es que podés, toda tu historia escolar puede estar acá, incluso en la universidad, y además las industrias que te pueden dar un empleo. Tal cual. Y así tenés tu plaza linda, es increíble, tenés el asfalto, está iluminado, digamos, como que se genera otro ámbito, ¿no? Para la convivencia. Totalmente. Hemos hablado en algún momento con Sebastián Urquiza, que es el referente de Educación Especial en la provincia de Buenos Aires. Muy contento también en ese momento, a la espera de una inauguración que estuvo ahí pendiente, y muchos expectantes para que se pueda ocurrir. Tantos... Bueno, también, Karina Ramírez, que era distrital, Gisela Arauz, la inspectora de Educación Especial. Digo, todos trabajando en función a que este sueño se cumple. Codo a codo con todo el equipo de educación, tanto municipal como provincial, trabajamos en conjunto todo, digamos, ¿no? Las escuelas son nuestras. Ahí no importa la jurisdicción y demás, trabajamos en conjunto, sí. Por y para la gente. Y bueno, y después de ahí nos vamos a la ampliación de una escuela secundaria que, por palabras que escuché de la directora, necesitaba mucho un espacio más amplio para abarcar la escuela primaria que tiene al lado. Bueno, todo hay que armar bien el contexto, ¿viste? De cada escuela, porque son muchos años de lucha y de organización comunitaria, ¿no? Que se ponen en juego a la hora de esto, de lograr tener una escuela. Creo que fue en el año 2017 que se judicializa la necesidad de una escuela en Cuartel Quinto, en el barrio de Los Hornos. Obviamente bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y de Macri era muy difícil. Entonces se hace una denuncia porque se estaban violando, digamos, los derechos de nuestros niños y niñas de esa comunidad. Se judicializa y se construye la escuela primaria 84. Primero se instalan aulas modulares para que funcione. Se crea la escuela primaria ahí, y después comienza la obra, que la abandona finalmente el gobierno nacional de Macri, y la terminamos con la llegada del gobierno de Axel y de Alberto. Es la primera inauguración que hacen Mariel y Axel en pandemia, con barbijo, con la distancia social. Es verdad. Esa es la primera escuela que se inaugura en nuestra gestión. No falla la memoria, se inauguró ese día
el UPA, si no fue, y creo que una salita también. No me acuerdo. Creo que era como un evento muy importante porque justamente estaba aliado a la salud y la educación. Bueno, cuando la primaria deja esas aulas modulares, la comunidad presenta un proyecto para que se cree ahí la escuela secundaria. O sea, no permite la comunidad que se retiren esas aulas porque había más necesidad educativa. Entonces se crea... Y se hace con el programa Escuelas a la Obra, que claro, surge de la provincia de Buenos Aires. Claro, es el PED, digamos, es lo mismo. Se crea el 16 de julio del 2021... Se crea la secundaria 85. Se utilizan 4 aulas nada más porque se crea el primer año. Claro. Y va teniendo como año a año el crecimiento, ¿no? Pues se van creando año a año las nuevas, digamos, los nuevos cursos, las nuevas secciones. Que fue polémico también, me acuerdo, tuvimos muchas discusiones en ese momento con los compañeros porque nos daba un poco de tristeza crear una escuela en aulas modulares, ¿no? Pues no queremos aulas modulares en Moreno, queremos que cada vez sean menos, pero bueno, había una necesidad real y la comunidad lo pedía, entonces se crea la escuela y ahí iniciamos el proyecto también de la construcción del edificio para esa escuela. Lo mismo, se hace el estudio de terreno, se presentan todos los papeles, se aprueba el proyecto, se arma el proyecto con los arquitectos municipales. Estamos hablando que siempre surge de una demanda social. Sí, claro, de una problemática real y de los vecinos organizados en pos de resolver esa necesidad y un Estado municipal y provincial que escuchan, ¿no? Y que se hacen, digamos, nos mimetizamos en eso. Claro. Y trabajamos juntos para poder resolverlo. Así que se presenta el proyecto, lo mismo, el mismo caminito del CFI. Se presenta el proyecto, se aprueba el financiamiento y se construye la escuela, que también fue difícil. Mariel en su discurso se acordaba del día que recorrimos la obra antes de que gane Milei, y los chicos estaban muy preocupados porque se termine la obra. Tenían miedo de que si ganaba Milei la obra no se termine. Y la verdad que era una preocupación para todos eso. Y bueno, costó mucho porque hubo mucho cambio de valores, ¿no? Ya ni me acuerdo cuánto estaba el dólar antes de que asuma Milei, pero muchísimo menos. Me acuerdo el valor del combustible, que siempre es como una referencia también para todo lo que es materiales. Y nada, llevó mucho tiempo y de redeterminación de precios de obra, porque la idea siempre es ir adaptándonos a los cambios y poder continuar. A veces se puede, a veces no. Así que tuvo mucha redeterminación de precios y de ampliación de plazos, porque si la economía no es estable, es muy difícil sostener la obra pública. Está bueno que lo expliques, porque muchas veces el vecino se queda, mirá, pararon la obra. Claro, pero ¿qué significa pararon la obra? Y que a veces uno no ve que están trabajando, pero en realidad se está haciendo todo lo posible para que se continúe. Claro, se está afinando el lápiz. Claro, y todo eso son procedimientos administrativos y burocráticos larguísimos, que si no está la decisión política te lo come, digamos, ¿no? Pero si vos tenés la necesidad y tenés la decisión política de terminar esa obra, es como que todo lo administrativo se adapta a ese proceso y no al revés, ¿no? Es como es como es la ley del mercado, el le chino importan los números del Estado, ¿no? Es así. Si vos pones por delante eso, no lo terminás nunca. Ahora, si vos pones por delante la necesidad, sí. Cuesta un montón. Pero bueno, lo logramos. Fue difícil sortear todos estos obstáculos de la economía nacional, pero bueno, se terminó. Fue largo el proceso, pero bueno, se logró. Así que nada, ahora iniciamos el proceso de ampliación de la escuela, porque es una comunidad que creció mucho, entonces se inauguró un edificio que claro, que necesita una ampliación. En una zona que hay una realidad que los vecinos podrían irse a San Miguel, podrían irse a José Cepaz, pero como decías vos, las escuelas son nuestras y está bueno que y esté la escuela ahí. Hay un amor por Moreno, hay un grupo de madres
organizadas, una cooperadora tanto en la primaria como en la secundaria. Todavía no está la cooperadora, pero son las mismas mamás que van pasando de una escuela a la otra, y hay mucho compromiso, mucho amor, muchas ganas de seguir progresando y de trabajar a la par. Entonces esto, ¿no? Que como somos todos trabajadores, somos todos de Moreno y queremos lo mejor, se trabaja de esa manera, codo a codo, ¿no? Obviamente cada uno con sus responsabilidades, pero del trabajo siempre mediando el vínculo. Totalmente. Cintia, así que fue muy emocionante también. Fue muy emocionante, son imágenes, 800 chicos que van a esa escuela. Y nada, ahora lo que hicimos se presentó el proyecto, la Jefatura Distrital presentó el proyecto para que se cree otra escuela secundaria en las modulares. O sea, seguimos creando escuelas en esas modulares para nada, seguir dando posibilidades educativas, aunque no estén las condiciones como nos gustaría. Claro. Pero bueno, con el objetivo de seguir construyendo. Pensando en un futuro para seguir construyendo, digo, también fue fundamental que el ministro, que inició muchas obras, estoy hablando de Gabriel Catopodis, haya estado en la provincia de Buenos Aires para continuar con estos sueños de construir escuelas. Sí, de hecho, aparte de las escuelas que se abandonaron por el gobierno nacional, tenemos 3 CDIs, que son Centros de Desarrollo Infantil, que vendrían a ser como jardines maternales comunitarios, que los llevamos adelante con Catopodis cuando era ministro de Infraestructura de la Nación, y que ahora los retoma como ministro de Infraestructura de la provincia, digamos, ¿no? Es como que quiere continuar esas obras y poder terminarlas de alguna manera. Así que es re importante eso, porque sabe cuáles son las obras que se pararon y que son necesarias. Sí. Yo, si no me falla la memoria, habían cerca de 2.200 obras que se hacían antes de las elecciones, antes de que ganara Milei. Y bueno, muchas de ellas tenían que ver con esto. Que hoy ya se están concretando, concretado. Sí, y bueno, al inicio de nuestra gestión terminamos las que había abandonado Vidal. O sea, como que nos venimos haciendo cargo de lo que otros abandonan, ¿no? Siempre lo decimos, Milei abandona y Mariel lo termina. Y en este caso, bueno, con la provincia, aunando, digamos, esfuerzos para poder llegar. Obviamente que no vamos a poder hacer todo lo que estaba haciendo el gobierno nacional, pero bueno, lo vamos hablando con la comunidad, lo vamos hablando con los vecinos, les vamos explicando la importancia de esto, de ir a votar el 7 de septiembre, de votar a Fuerza Patria el 7 de septiembre, no por lo que se hizo, ¿no? Solamente, sino por todo lo que falta, y que va a ser muy difícil poder continuar si Milei gana, porque si sigue ganando quiere decir que el pueblo está apoyando todo esto, ¿no? Nada, yo creo que no, que no estamos de acuerdo, el general. Por eso es muy importante hablar de las elecciones que se vienen dentro de poquito, y que el vecino a través de su voto exprese ese malestar y ese enojo que sabemos que tienen, porque en cada reunión, en cada recorrido de obra parada, de obra en proceso o por las distintas problemáticas, lo dicen, ¿no? Lo mal que estamos viviendo, que el sueldo no alcanza, que se tiene que trabajar más y igualmente no se llega a cubrir las necesidades básicas. Bueno, todo eso hay que poder reflexionarlo y también entender, ¿no? Entre todos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Y entender que tenemos una posibilidad de estar mejor votando este 7 de septiembre. Cintia, yo creo que, bueno, después del tiempo porque la verdad que eso, hay una realidad que hay que contar, que creo que está a la vista, o cuando uno va al supermercado, cuando tiene que pagar una factura, o cuando se entera que cada 15 días aumenta el transporte, tiene que ver con lo que vos decís. Pero ¿vos creés que ya la gente se dio cuenta de eso? Yo creo que hay mucho malestar. Están saliendo a la calle, están visitando a los vecinos de Moreno. ¿Qué dicen los vecinos? Eso. O sea, que hay malestar, que no se llega, que hay que sacarlo, y que hay que hablar y reflexionar.
porque, bueno, ayer nos pasó un poco en el Jardín 932 que había mucha confusión, o sea, ¿no? Porque los medios de comunicación muestran cosas o no muestran la realidad de lo que nos está pasando, y eso genera, viste, una construcción de sentido común que es muy violento y que es muy bestial, digamos, ¿no? Tuvimos que hablar de cosas de discriminación, nada, explicar quiénes son los que deciden abandonar las obras, de organizarnos, de salir de la queja o del enojo. Así que fue difícil, sí, porque había mucha indiferencia, ¿viste? Y eso es lo que generan gobiernos como el de Milei y con sus aliados, ¿no? Económicos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la violencia que generan. Es complejo. Sí. Hay que entender que no es una película, es algo que estamos viviendo. Sí, que estamos viviendo y que hay que dar el debate y que escuchar mucho. Sí, por supuesto. Y hay que problematizar. Creo esto, ¿no? De por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos viviendo esta situación, hacernos cargo de los problemas que no pudimos resolver y que por ahí no se comunicaron de la manera correcta para que el vecino o la vecina lo entienda, y animarnos a hablar no solo entre nosotros o con el que está contento, sino ir por aquel que está enojado, confundido, indiferente, que se quiere como mantener al margen. O sea, no te podés mantener al margen. No sé si tiene una ventaja, pero van con argumentos. Digo, Moreno tiene mucho para mostrar de lo que se hizo. Uh-huh. Sí, y hay como mucho reconocimiento, mucha puesta en valor de ese trabajo, de todo lo que se luchó, del antes y el después. Nos gusta mostrar mucho el antes y el después de cómo estaba Moreno cuando el Trébol estaba a cargo de la recolección de residuos, por ejemplo, la decisión política que toma Mariel, de sacar el Trébol y de resolver el problema de la recolección de residuos de todos los vecinos de Moreno, y cómo eso impacta en la recaudación, y cuando los fondos se invierten honestamente para resolver un problema concreto, la gente lo ve. Claro. Y quiere que vos sigas por esa línea. Y está bueno eso, poder conectarlo, ¿no? Esa decisión política se traslada, se traduce en estas acciones. Creo que ese es el desafío, para ponerlo sobre la mesa y que el vecino entienda que la decisión, aunque, no sé, lo hayan votado porque les parecía divertido, claro, la forma en la que hablaba, no importa lo que decía, ¿no? Lo votaban por eso, sí, por esa rebeldía que mostraba, y que en realidad ahora nos perjudicó a todos, ¿no? Ese voto, sí, porque el vecino también vota por una... También hay un poco de no saber con quién, porque en medio de tanto lío, digo, encontrar una persona disruptiva que te decía lo que vos querías escuchar, pero después hizo todo lo contrario, digo, también faltó la otra parte. Al fin, o sea, su discurso era que ir contra la casta política, y al final la casta éramos todos los trabajadores y trabajadoras, los jubilados, las personas con discapacidad, todos los... Eso lo vemos en la práctica. Tal cual. Eso lo vemos en la práctica. Pero digo, bueno, ¿qué pasa en el peronismo también con... ¿cuándo se van a juntar? Necesitamos la foto, necesitamos que hablen, que el discurso sea uno para todos. Digo, también a la gente le faltó un poco de eso. Sí, yo creo que es eso, como lo que Mariel es muy coherente en eso, y de representar al vecino resolviendo las problemáticas, ¿no? Me parece que es eso lo que espera el vecino, o sea, sentirse representado por una dirigencia que se ocupa de sus problemas. O sea, si no, ¿para qué?
¿no? Claro. Cuando Mariel dice, ¿para qué queremos ser concejales? ¿Para qué querés ser consejero escolar si no es para resolverle los problemas a los vecinos y que los morenenses vivan cada vez mejor? Me parece que hay que recuperar ese camino, ¿no? Esa línea de la militancia, del compromiso con las necesidades de nuestro pueblo y del trabajo por sobre todas las cosas, ¿no? Que no somos la clase política, somos clase trabajadora. Sí, somos vecinos de acá. Somos vecinos de casi. Moreno, todos trabajadores y trabajadoras que nos preocupamos por la realidad que vivimos y queremos trabajar para mejorarla, para transformarla. Me parece que eso es lo que piden los vecinos, lo que necesitan. Esto que decía Cristina, no de volver a enamorar, sino de volver a representar. Sí. Yo esta semana hablé mucho de reconstruir, porque se rompió mucho. Y hay que encontrar quiénes son los responsables, esos constructores de un futuro mejor del que está dejando Milei. Sí, yo creo que a través de esto, de la utilización del celular, las redes sociales, como que es un plan de individualizarnos cada vez más y que solamente miremos nuestro ombligo, lo que sentimos, lo que nos pasa y que nos desvinculemos unos de otros. Y que no nos organicemos o que no veamos al lado como un par, ¿no? Como mi vecino por ahí tiene las mismas problemáticas que yo, vive la misma realidad que yo, y si no las compartimos va a ser cada vez más difícil, si no hacemos algo por mejorarlo va a ser cada vez más difícil. Yo creo que ahí perdemos potencia cuando nos desvinculamos. Totalmente. Estoy con Cintia Muñoz, secretaria de Educación, Cultura y Deporte. Cintia, estás en la lista, vas para consejera escolar, pero venís de un lugar donde se trabajó muchísimo. En educación, lo estamos hablando, en cultura y también en deporte. Digo, ¿cómo ves ese cambio? Yo creo que es seguir profundizando, digamos, ¿no? Yo milito desde los 16 años, empecé en el centro de estudiantes en mi escuela secundaria, dando apoyo escolar, después con el programa de alfabetización, y después formándome, en la universidad, estudié ciencias de la educación. Siempre mi camino fue por ahí, ¿no? Me parece que la educación es una herramienta muy, muy necesaria para transformar, y que es un puente también para todos nosotros, así que el lugar que me toque ocupar voy a dedicarme de la misma manera, con la misma pasión, el mismo amor, la misma fuerza para seguir mejorando. Yo creo que es así, no es una cuestión de ambición personal o de deseo individual, sino de ser parte de un proyecto político que encabeza Mariel, que es nuestra conducción y que nos necesita a todos nosotros para seguir profundizando y para seguir mejorando todo lo que hace falta. Por eso te decía que este 7 de septiembre tenemos que pensar no en lo que hicimos, sino en todo lo que falta, ¿no? O sea, apoyarnos en eso que logramos hacer, que logramos mejorar, pero en pos de seguir mejorando, ¿no? Así que desde ahí aportar mi granito de arena, desde todo el trabajo que venimos haciendo como militantes, para que esto siga mejorando, que Moreno siga creciendo. Genial. Cintia, te agradezco muchísimo la visita. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa.